de osteoartritis. Mientras vamos metiendo más estudiantes, ¿ya? Es otra de las patologías que hay muy frecuente en nuestro medio. Es similar a la artritis reumatoide, pero hay pequeñas diferencias que ustedes la van a ver y la van a diagnosticar. Se van a dar cuenta que no es lo mismo. Entonces, la osteoartritis es una serie de condiciones en la cual, por decir, lo que va a pasar en el sujeto es que vas a perder las superficies articulares, los cartílagos articulares. Cuando pierdes los cartílagos, entonces los huesos empiezan a desgastarse porque ya no haber el cartílago, entonces se frotan los huesos y pierden. Entonces, ¿y por qué se pierden esos cartílagos? ¿Por qué lo vamos a perder? Por diferentes elementos. Hay causas genéticas. Una de las causas es la causa motora, ejercicio físico. Ustedes saben que los futbolistas pierden las rodillas y los tobillos, ¿no? ¿Qué genera eso? El esfuerzo físico. Entonces, la osteoartritis ataca a los deportistas. A los tenistas le hace bolsa el codo y el hombro. A los que juegan voleibol, basquetbol, cadera, rodillas, tobillos se desgastan con los brincos, los saltos. Entonces, esta estructura que tenemos aquí es la que más se va a comprometer. Todo esto que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, como elemento, la estructura es la articulación que va a sufrir el impacto de la pérdida del cartílago. A ver, vamos a seguir acá. Entonces, esta es una enfermedad que ya en su definición dice es una enfermedad que se caracteriza por cambios en el metabolismo del cartílago. La matriz cartilaginosa se degrada, se destruye, y eso va a generar una enfermedad degenerativa, ¿ya? Ese es el fondo, donde hay normalmente existe un balance entre la degradación y la reparación del cartílago. Todos los días estamos lesionando el cartílago y todos los días estamos degradados. Entonces, en estos casos, el proceso de degradación es mayor con el de regeneración por los impactos continuos que realiza sobre esa articulación. ¿Ya? Y eso es lo malo, pues no, estar dándole, por decir, yo tengo problemas en mi rodilla derecha está más desgastada que la izquierda, porque yo soy derecho. Entonces, pero me duele, digamos, cuando juego fútbol, se me inflama. Y bueno, pues me dura la inflamación una semana y de ahí vuelvo a jugar, otra vez se vuelve a inflamar. Entonces, me genera dolor, tumefacción, rigidez, inflamación de la sinovial, deformidad porque aumenta el volumen en la cápsula, y cuando yo subo las gradas, mi rodilla suena un crujido, un crépito. Y si le sacamos radiografía, vamos a encontrar espolones. Eso en medicina se llaman osteofitos, son espolones de hueso, porque el organismo al cartílago lesionado le deposita calcio para tratar de reparar la lesión. Entonces, esas articulaciones por el desgaste son articulaciones inestables y muy dolorosas cuando hay actividad física, ¿ya? Doctor, El dolor dice que aparece por el sobreuso de la articulación. Sí, dígame. ¿cuál es la diferencia de chasquido y crujido articular? El chasquido, pues, es un sonido, pues, ¿no? No es, el chasquido se utiliza en cardiología, digamos. El crujido es como agarrar hielo molido y estrujarlo en tu mano, ¿no? Lo agarras y lo apretas, eso es lo que suena, un crujido. El chasquido es más esto, el sonido, eso es un chasquido. Se aplica más esa terminología en cardiología, en reumatología muy poco. Los españoles creo que lo llaman así. ¿Ya? Más Gracias. es crujido. ¿Ya? Ahora, cuando tienes desgaste, algo que tiene de interesante es que cuando vos guardas reposo, calma el dolor. Vuelves a hacer actividad física intensa sobre la articulación, se vuelve a inflamar, queda inmóvil, queda dolorida, queda rígida. Sí.
Y ese dolor que se genera, ya se ha visto, la articulación tiene muchas inervaciones, tiene muchas fibras nerviosas que son muy sensibles. Más que todo, se ha visto de que el dolor se genera por aumento de las presiones dentro de esa articulación. Esas estructuras óseas prácticamente sufren un cambio de objetivo, eso va a generar la liberación de una serie de mediadores que es lo que duele, ¿no? Es una verdadera molestia en la salud pública porque hay mucha gente, ¿no? Los futbolistas, todo lo que ustedes conozcan, hasta el más Michi, digamos, y jugó, tiene problemas de desgaste de las articulaciones. Y no es solamente rodillas, caderas, tobillos, columna, ya. Entonces vas a generar estas situaciones que está mostrando esa imagen ahí, donde prácticamente se unen los huesos, se calcifica como muestra en esa imagen. Miren acá, esto está normal, la separación en el medio, pero fíjense en el lado contrario ahí no hay separación. La tendencia es que la articulación trata de soldarse ella para evitar el proceso inflamatorio. Esta es una realidad en casi todo el mundo. Hay países que tienen más que otros. Entonces, epidemiológicamente ataca pues en todas las edades. Ya. Uy, esperen un ratito, se apagó mi computadora, me olvidé enchufarla. Ya. Ya. No te apagas. Pues, la enchufé mal. Entonces ahí habla de que las articulaciones, las que más... Ole caramba. Esperen un ratingo, se me... Ole caramba. Esperen un ratingo. Sé que estamos adelantados, pero sigamos. Aquí, estos eran los datos. De menores de 45 años afecta al 2%. Ya al 45 pues ya uno ya está mayorcito, ¿no? Entre 45 y 64 años, fíjense el 30%, mayores de 65 años, 68%, y después de los 75 años llegas al 80%. Entonces estos datos de aquí prácticamente te habla de que ataca a todos los grupos poblacionales. Pero ¿quiénes? Los que estén con sobrepeso, los que todavía practiquen algún tipo de actividad física. Entonces, esta patología genera mucho gasto y van a ver que los medicamentos que utilizamos no son muy buenos. Prácticamente es dar medicamentos para quitar el dolor, pero muy pocos están demostrados que frenen la progresión de la enfermedad. El tratamiento más que todo se basa en bajar de peso. Cuando tenemos sobrepeso, para la cadera, la rodilla y el tobillo es bajar de peso, ser delgado. Entonces, sabemos que el cartílago normal está compuesto por todos estos elementos. Hay un componente celular, hay la matriz extracelular, y bueno, pues los condrocitos, el agua, el colágeno tipo 2, los glucanos son los que van a dar la composición al cartílago. Entonces, y este cartílago va a generar estas imágenes. Fíjense, no es más que una maraña de fibras que van a formar ya un tejido muy especial, y ese tejido por su disposición tiene la capacidad de... Entonces nosotros lo tenemos, estos tejidos naturales en base a colágeno tipo 1, 2, 3, ya, proteoglucano, ácido condroitín sulfúrico, lo tenemos metido en todas las articulaciones. Entonces nosotros tenemos una matriz ósea que está en la parte basal, y de ahí ya recubriendo el hueso tenemos todos estos elementos que son el cartílago. Este cartílago va a ir siendo renovado en la parte distal, ya prácticamente va perdiendo esas capas superficiales, pero conforme vamos generando cartílago, esto va saliendo hacia afuera, cosa que no permite un desgaste.
Pero ¿cuándo está el problema? Cuando nosotros tenemos actividades físicas. A ver, hacer fútbol 3 veces por semana y te va a desgastar tus articulaciones. Entonces, lo ideal sería, por decir, practicar 1 vez a la semana, dicen, ¿no? Pero no tendría razón de hacer una sola vez, digamos. Entonces, ¿por qué se produce? Porque hay estos mecanismos, hay factores mecánicos, celulares, bioquímicos que van a generar destrucción y hay un proceso de desequilibrio en el proceso de la remodelación, es decir, del proceso de cicatrización de las probables lesiones. Entonces, la remodelación es un proceso no muy eficaz de reparación de los tejidos. La articulación no es reparada adecuadamente. Eso debido a porque hay un incremento en los cambios degenerativos y en segundo lugar porque hay una disminución en la respuesta generadora de los componentes que son necesarios para volver a reepitelizar esos tejidos con cartílago, como debería ser. ¿Listo? A ver, vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué pasa con el cartílago? Miren aquí, esto es un cartílago normal, así se lo ve. Son puros pelitos, fibra filamentosa, que van a sufrir todos estos elementos. Fibrilación, que es volverse pelo por pelo, fragmentación, fisura, ulceración, áreas descubiertas, como está mostrando aquí, área descubierta de cartílago. Las mismas enzimas, hay unas enzimas que son parte de la matriz, se van a liberar y van a generar una destrucción del cartílago, ¿ya? Y ese hueso prácticamente pierde la capacidad de albergarlo al cartílago. Entonces, los cambios, más que todo bioquímicos, se dan porque el cartílago tiene que tener cierta composición del agua. Se sabe que es hasta el 80%. Y ese 80% prácticamente se incrementa más de lo habitual. Entonces, y eso hace que esté más débil la fibra, ¿ya? Entonces, las fibras se vuelven más frágiles, disminuye la concentración de proteoglicano, solo si tienes más agua, ¿ya? El condroitin sulfato es una sustancia natural de los cartílagos, pero se ha visto que es la parte gelatinosa, no le da mucho sostén. Se sabe que se incrementa más bien y esa es la que prácticamente hace que las fibras se partan fácilmente y por lo tanto va a haber mayor fragilidad. Entonces, este hueso normal va a ser reemplazado por un cartílago que va a proliferar la parte ósea dentro del cartílago y eso es lo que va a empeorar el proceso de fibrilación. ¿Cuáles son esas enzimas que generalmente producen que este cartílago se degrade de manera acelerada? Ahí está mencionado a la estromelicina, la colagenasa y la gelatinasa, que son las enzimas que se encargan de disolver prácticamente la matriz articular, ¿ya? Y eso bajo la influencia de la inflamación. El incremento de la interleucina 1 y del plasminógeno también es malo, ¿ya? Y disminución de los inhibidores de la degradación, como ser el TIMP y el PAI1, que son sustancias que evitan estos procesos. Entonces, los condrocitos disminuyen su número por ese proceso de la famosa apoptosis, que no es más que la activación de la muerte programada. Cuando ya los condrocitos ven que las superficies han sido lesionadas, estos tratan de destruirse liberando sus componentes con el fin de propiciar un proceso inflamatorio que permite una restauración, situación que no se va a dar en la matriz articular. Hay muchas sustancias que están involucradas en el daño articular. La interleucina 1, 6, la 17 son las más habituales que participan en los procesos articulares. El interferón alfa y, mejor dicho, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma son los habituales que van a lesionar estas estructuras. Hay otros factores, mire, que propician la reparación. Todos esos factores generadores de grupos celulares, ¿no? El factor de crecimiento transformante, beta, el factor de crecimiento celular inina, que eso hablamos en endocrinología, el factor derivado de crecimiento de las plaquetas. Ustedes saben que las plaquetas pues se hacen
como se dice, transfusiones de plaquetas a las rodillas. A mí me pusieron una vez plaquetas en las rodillas. La primera vez que se habló hace unos 10 años, un concentrado de plaquetas me metieron en la rodilla. Oye, ¿y qué manera de mejorar? Prácticamente recuperé hartísimo, me dolía mucho. Se utilizan, digamos, en ciertas terapias en estadios iniciales, cuando la destrucción de la matriz está en estado leve, funciona muy bien, pero ya cuando está avanzado, o sea, prácticamente la superficie ha perdido su cartílago, ya no tiene ninguna utilidad. ¿Ya? Entonces, sí, diga. ¿Son plaquetas de otra persona o de otras partes del cuerpo? ¿Perdón? ¿Plaquetas de otra persona le ponen o de otra parte del cuerpo? No, de otra persona. Vas a un banco de sangre y te la sacan el concentrado de plaqueta y te la ponen ahí directo. Es como hacerte una transfusión, pero la meten ahí a la rodilla. Funciona bien. Ya. Ahora ya hay inclusive ciertos preparados como elementos biológicos que te meten a la rodilla, que ya viene exclusivamente para hacer eso. Cuesta caro, pero ya hay, digamos, la mejoría. El tratamiento es bajar de peso. Todo desgaste se da por sobrepeso. Pregunta de examen, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, estar viejo, mayor a 75 años, es el que más sufre. Mujeres con mayor riesgo que los hombres, ser obeso. Ejercicios de alto impacto, ¿cuáles son los peores? El fútbol es lo peor que puede haber para las articulaciones, ¿ya? Hay jugadores que prácticamente han quedado inválidos. Uno, por decir, si se recuerdan, es Hernán Crespo, es el jugador argentino. Tobillos quedaron deshechos prácticamente. Mucho se infiltraba el hombre. Y al final quedó sin cartílago y ya llegó un momento en que el tipo decía, ay, pues me quiero morir, no, ya no aguanto tanto dolor, no podía ni sentarse siendo tan joven. O sea, ahí se vio la magnitud de la osteoartrosis. Cuando sufre muchos traumatismos, cirugía traumatológica, debilidad muscular porque no te gusta, digamos, utilizar mucho los músculos, falta de ejercicio, ¿no? Y lógicamente que haya predisposición genética en la familia, porque hay grupos familiares que tienen mayor tendencia a hacer esto malo. Entonces, de lo que más se ha, por decir, investigado, los reportes, era maratón, fútbol, béisbol, las pesas, ya. Ahora ya han salido que el tenis también están sumándose. En hombro, ese juego que juegan con la pelota vasca, por decir, está. Hay ese deporte que lanzan la pelota como si fuera béisbol, los ingleses, no me recuerdo cómo se llama, también tiene mucho que ver con la lesión en los hombros. Ya, entonces tienen varias ya han habido bastante estudios que están demostrando que tienen mucho que ver. Lo llamativo era que no había mucho para voleibol. Ya se ha encontrado que el básquet del voleibol también tiene cierta predisposición. Ya hablamos sobre la edad, la obesidad. Oye, no es bueno pues estar con sobrepeso, ¿no? Índice de masa corporal de 25 a 30 son personas que todavía no son obesas, están con sobrepeso. También se ha encontrado que a pesar de que una elevación superficial, ya puede haber componentes, digamos, de destrucción de la cadera, de las rodillas y de los tobillos. El género ya dijimos que, por decir, las mujeres son afectadas más en la afectación de cadera, hombres, rodillas. Hay lugares que más que otros, por decir, los que menos tienen son eso de ahí, Japón, China, Sudáfrica. ¿Qué tienen en común Japón, China y Sudáfrica? Bajo peso. Todos ellos se mantienen en sus percentiles teóricos de peso según el índice corporal. De 20 a 25 son personas que mantienen su peso ideal. ¿Ya? Factores genéticos, se habla de los antígenos de histocompatibilidad, los HLA clase 2. Ya, los clase 1 tienen que ver mucho con las alergias, clase 2 tiene que ver con enfermedades transmitidas genéticamente.
Mire, se han utilizado ciertos términos que son los criterios diagnósticos. ¿Qué es un criterio diagnóstico? Es una característica que uno utiliza en medicina para hacer el diagnóstico de manera precisa. Utilizan elementos que han sido descritos por la medicina basada en la evidencia, donde demuestran que encontrando estos signos, uno hace un diagnóstico certero con poca probabilidad de equivocarse. Estas tres tablas, miren, aquí está la 1, está la 2 y está la 3. Son válidas. Nosotros utilizamos la escala 2, esta de aquí, que está ahí con lila. Entonces, esta que está con lila de aquí, apréndanla, es muy sencillo. ¿Cuál es el sujeto que sufre osteoartritis? Bueno, pues es un deportista, es un gordo, es un obeso, es mujer, ¿ya? Es aquel que tiene dolores en ciertas articulaciones, manos, rodillas, cadera, columna, ¿ya? Que tiene más de 50 años, que en las mañanas se levanta con rigidez. ¿Se recuerdan la rigidez matutina de la artritis reumatoide? Resulta que se te endurecía la mano y duraba hasta 1 hora, ¿no? En la artritis. Esta también tiene rigidez de mano, pero su rigidez no dura hasta 1 hora, es más corto, menos de 30 minutos. Igual, cuando ataca la mano, tú apretas la mano y percibes el crépito, el crujido que se llama. Y si haces una radiografía, encuentras de que hay esos espolones de hueso, los osteofitos que se llaman. Los otros se utilizan, pero el primero tiene mucho para pedir y en el segundo tiene también sus cosas, ¿ya? Entonces, esto es lo que esquematiza. Mire aquí, la imagen de acá de arriba lo que nos muestra es una superficie articular sin cartílago, a diferencia de esto de aquí, que trata de esquematizar eso. Pierdes tu cartílago y al perder tu cartílago, hueso y hueso están en contacto y empiezan a frotarse. Entonces, la tendencia a largo plazo es lo que yo voy a hacer con azul. Miren lo que hace el organismo para que esa articulación deje de frotarse, la calcifica. Entonces, al poner hueso y hueso cada vez más cerca, cruje cada vez que realiza movimiento en la articulación, duele mucho. Hay criterios diagnósticos para manos, ¿ya? Hay criterios diagnósticos para cadera. Hay criterios diagnósticos, por decir, en manos, esto es lo que yo quiero que entiendan. Miren, esta enfermedad ataca la primera articulación, ahí, esta. Agarran el dedito y lo flexionan. Si no se deja flexionar porque está soldada y están con esos nódulos, eso es una osteoartritis. Entonces, esta enfermedad ataca la articulación distal de la primera falange. Esos nódulos se llaman los nódulos de Everdeen. Y aquí está abajito cómo se escribe Everdeen, ese es el nombre. Ahora, la segunda línea, si se fijan, hay un engrosamiento, ¿ya? Eso se llaman los nódulos de Bouchard. ¿Qué es un nódulo? Es la cápsula articular se ensancha, ¿ya? Y es lo que te permite. Lo más habitual en nuestro medio es encontrar en manos, caderas, hombros, rodillas, ¿ya? Entonces, radiológicamente lo que uno busca en la radiografía, pues son los patrones degenerativos. Esta radiografía de acá de arriba trata de mostrarte cómo están las separaciones de las articulaciones. En cambio, aquí abajo te muestra de que no hay ya esa separación. Entonces, ahí empieza el patrón degenerativo. Entonces, ¿qué significa? Que hay un estrechamiento no uniforme de las articulaciones que empiezan a unirse. Hay esclerosis al inicio y posteriormente hay calcificación. Algunas veces puede haber presencia de quistes óseos donde has perdido matriz ósea, ¿ya? Hay la presencia de espolones, que son puntas de hueso, que aparecen. Aquí no sé si pueden verlo, ahí hay una punta de hueso, ¿ya? Y algunas veces inclusive hay cuerpos sueltos ahí de hueso que no tienen nada que ver con la articulación, ¿ya? Entonces, el estrechamiento no uniforme se refiere, miren, comparen esta mitad con la otra mitad, ¿ya? Esta de aquí está bien, esta de acá está mal, porque ha disminuido la altura de la articulación, ¿ya? Fíjense ahí, en esta se ve prácticamente cómo la articulación se ha soldado, ¿ya?
la de la cadera, y eso es lo llamativo. O sea, prácticamente hay una destrucción, hay una esclerosis subcondral que eso está generando la soldadura de la articulación. Miren, en esta otra radiografía aparecen todas estas puntas. Estos son los espolones, ahí está mostrándose. Acá adelante también tenemos espolones, miren esas puntas de ahí. Entonces, esos espolones o osteofitos generan mucho dolor. La persona que tiene problemas en columna no puede girar el tórax de un lado al otro porque le genera mucho dolor. Ya, miren ahí, esto es otra imagen donde muestran todas estas calcificaciones. Qué desastre. Al otro lado, miren esas puntas. Esos son los espolones o osteofitos que se llaman, como consecuencia de la osteoartritis. ¿Ya? Miren ahí todos estos elementos. Fíjense aquí, prácticamente no hay articulación, se ha unido, ¿ya? Y la motilidad de la mano está bastante disminuida. ¿Listo? Entonces, en lo referente al tratamiento, ¿qué les puedo decir? Mire, todo lo que está aquí prácticamente, digamos que ninguno es eficaz. ¿Listo? Se ha usado todos estos que están ahí enumerados, opioides, corticoides intraarticulares, calor local, frío local, ya. Se ha utilizado inmovilizadores para la articulación, se ha utilizado equipos de fisioterapia, electros, mejor dicho, hay equipos que quitan el dolor a través de la estimulación eléctrica. Se ha utilizado antiinflamatorio, paracetamol, ya, corticoides, AINE, y prácticamente todo funciona en una época, pero el problema es que no funciona muy bien. Lo que mejora es una terapia y ejercicio para tratar de bajar de peso. Si estás delgado, no duele. ¿Ya? La educación, se ha demostrado que en los países europeos, mientras más educación se proporcionó a los pacientes con osteoartrosis sobre la necesidad de movilizarse un poco más, algunas situaciones, y cuando está inflamado que no se muevan mucho, se ha permitido un control adecuado. ¿Ya? Hay fases agudas, hay fases crónicas que van a atacar casi todas las articulaciones. La obesidad tiene mucho que ver con el desgaste de la cadera, rodilla y tobillo, entonces es necesario precautelar un buen estado físico con un índice de masa corporal que esté entre 20 a 25, ¿ya? Entonces, perder 3 kilos, jóvenes, es prácticamente alivianar el dolor en las articulaciones. 3 kilos no es nada, pero a veces cuesta cuando uno no deja de comer. La electroterapia era lo que yo le decía, hacer descarga de impulsos eléctricos sobre los grupos musculares. Se ha visto que también mejoran, ¿ya? Lo que no sirve para nada en este tipo de enfermedad inflamatoria de las carillas articulares es la acupuntura. No se recomienda realizarla bajo ningún concepto. Estos inmovilizadores, fierro, férulas de yeso, dependiendo de la articulación afectada, tienen mucha utilidad. ¿Ya? Otras veces, por decir, entran a tu rodilla, le hacen huequitos y te hacen unos lavados por artroscopía, ingresan, cortan puntas, sacan todo ese material inflamatorio, lo recambian tu líquido sinovial por otro líquido nuevo. Entonces, y eso se ha visto que ha mejorado. Varios colegas han hecho ese tipo de terapia y bueno, le dura un buen tiempo, unos 5 años, y nuevamente hay que volverlo a hacer. Esas artroscopías dirigidas te ayudan a remover todo ese material en las articulaciones que está generando dolor. En el primer escalón toda la vida empezamos con esto. Un AINE, el que ustedes quieren, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, Sulindac, ¿ya? Pueden hasta un paracetamol. El paracetamol asociado a un AINE es potente, es muy bueno. La gente no le tiene mucha fe al paracetamol porque no sabe usarlo, pero les cuento que asociado a un AINE son potentes. El metamizol era lo que me preguntaban. El metamizol se puede utilizar en pacientes renales. Viene por vía oral y vía intramuscular. Ahora, si esto de ahí no calman, bueno, te vas al segundo escalón. La codeína que se utiliza para la tos se puede utilizar como un potente
medicamentos que asociado a un paracetamol prácticamente potencializa la acción analgésica. La dihidrocodeína es muy difícil conseguir en nuestro medio. La dihidrocodeína no llega. Pero sí tenemos tramadol y todavía el tramadol, a pesar de que está en la ley 1008 como sustancia controlada, se permite nomás el uso hospitalario. Lo que es más difícil es esto, lo que voy a encerrar con rojo, ¿no? Utilizar el tercer escalón. Morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina son medicamentos restringidos por la ley 1008. No se pueden utilizar en la casa. Ya tiene que haber una indicación precisa porque hay que comprarlo con papeleta valorada. Entonces, y la papeleta valorada no es más que el médico anota su matrícula, sello y todos esos elementos que facultan para que dé este tipo de medicamentos que son prohibidos por la ley 1008, que es la ley contra el narcotráfico. Entonces, son medicamentos que son altamente adictivos. Entonces, tiene esa limitación. Delen analgésicos, AINES y paracetamol. Quiten el dolor. ¿Qué tiempo van a durar? El tiempo que sea necesario. Si vas a dar un AINE más de 3 días, dale omeprazol o pantoprazol para evitar el daño a nivel gástrico. Puedes utilizar cremas con AINE, funciona, poco o nada. Hay una sustancia que es la capsaicina, se la saca de ciertas hormigas. Hay una hormiga que cuando te pica es muy dolorosa. Viene la hormiga del palo santo, la llaman. Resulta que esta hormiga, cuando te pica, te genera un dolor terrible porque tiene un compuesto que es la capsaicina. Esa capsaicina, cuando absorbe, genera un potente efecto antiinflamatorio. Lo mismo pasa cuando te pican las abejas. No sé si en las artritis han sabido de gente que mejora sus dolores articulares haciéndose picar con las abejas, si no eres alérgico. Igual tiene capsaicina y eso genera un potente efecto antiinflamatorio. Ya actualmente no nos vamos a picar las abejas, sino que ya compramos la capsaicina que viene en crema, la untamos a la articulación, te duele como si fuera una picadura, más tolerable porque tiene su analgésico que le han puesto, y con eso el paciente mejora en el movimiento. Utilizan los AINES, jóvenes, AINES, ya. Entonces, los AINES COP2, como el Celecoxib, es el mejor medicamento que no daña al estómago, pero por precaución yo les daría nomás un pantoprazol. Pueden dar el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenaco, el naproxeno, el Celecoxib. El Rofecoxib ya no se usa. Sáquenlo de ahí. Y el tramadol sí, el último. ¿Ya? Hay en las farmacias la glucosamina que viene en tableta, que es derivado, ¿no?, de los aminoglucos, de los proteoglucanos que se llama. Entonces, viene el ácido condroitín sulfato, ¿ya? Y hay lo que se llama la diacereína, que no es más que un regenerador. Ese regenerador cuesta carísimo. Viene en tableta de 50 miligramos, se da una diaria, pero no funciona muy bien en estadios avanzados, es en estadios leves. La glucosamina viene en capsulitas de 500 miligramos, mezcla sulfato de glucosamina 500 miligramos, más ácido condroitín sulfato, otros 500 miligramos. Hay el sulfato de condroitina, que viene mezclada con la vitamina E como antioxidante, que le permite una sobrevida mejor. Hay estas gotitas, el adenosine-metionina, muy poco se utiliza, es un aminoácido que prácticamente tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, no está dentro de los medicamentos clasificados, su efecto secundario es desconocido, pero que la persona mejora. Muy poca utilidad. Hay algunos que le dan tetraciclina. La tetraciclina se utiliza para engordar al ganado, se utiliza como tratamiento antibiótico y se utiliza como elemento bloqueador de la inflamación, igual que la citromicina, bloquea la inflamación. Se pueden dar los antioxidantes, vitamina C, vitamina E, y se ha visto que los pacientes pueden mejorar.
Las dosis siempre van a ser altas. Esto es lo que alguna vez también yo procedí a hacer, que son inyecciones intraarticulares ya de ácido hialurónico. Prácticamente es ponerte 5 ml de ácido hialurónico sintético, que es como aceitarte las articulaciones. Nosotros no podemos hacernos las articulaciones, entonces con una jeringa nos colocamos con muchas medidas de asepsia, antisepsia, y prácticamente queda aceitadina las articulaciones y te va a durar un periodo de más o menos unos 6 meses, ¿ya? Esa viscosuplementación se hace con inyecciones intraarticulares, con Hialuran, el Ilan GF20, que ya hay en nuestro medio, y te mejora espectacularmente el movimiento de la rodilla, se pierde todo el crujido. Ya saben que cambiamos caderas y rodillas, ¿no? Entonces, la osteoartritis es la patología que te hace cambiar. Se puede cambiar hombros también, reemplazos por prótesis metálicas. Actualmente, a personas de la tercera edad, por encima de los 70 años, las prótesis son de otros materiales. No se utilizan la de metal, digamos. Se utilizan materiales, por decir, que tienen una duración de 10 años. Hay de plástico, hay de acrílicos, hay otras que se utilizan, por decir, ¿cómo se llama esto para hacer piso? Pero que es una variedad de azulejos así que tienen una larga vida, pero más o menos el tiempo de vida es 10 años. Y aquí está una toma de decisiones para ustedes. Miren aquí, nos falta espondilitis, esclerodermia y fenómeno de Raynaud. 3 temitas